Espero que estén bien del otro lado. Aquí otra vez les vamos a ofrecer un tema interesante sobre el efecto Pigmalión. Y esto tiene que ver con la mitología griega, una vez más. Se trata de cierta persona que en aquel momento existió y que era un escultor. Y este escultor hizo una de sus mejores esculturas. Resulta que era una mujer que le quedó preciosa. Esta estatua le quedó súper bonita y al grado tal que él se enamoró de su propia obra. Dice esta mitología, bueno, vamos a usarla de analogía, de metáfora, que una vez que él se enamoró, una diosa griega le concedió el favor de convertir a esta estatua, a esta escultura preciosa, en una mujer de verdad carnal. Es decir, la convirtió en una mujer real y entonces le concedió el deseo de que ésta fuera su esposa, su mujer. De modo que quedó encantado y prendado. Esta ilusión que tenía de su obra, que la concebía tan hermosa, se hizo finalmente realidad. Se hizo una mujer de verdad a la quien él pudo amar. Ahora, esto suena romanticón, también puede sonar muy mentiroso, ¿verdad? Es una mitología. Pero sí tiene de fondo, y de ahí se debe el nombre del efecto Pigmalión, una enseñanza súper interesante. Ahora, ¿quiénes son estos personajes? Bueno, vamos a decirle que fue un escultor, ya le dije, que se enamoró de su estatua, que había tallado a esta persona que se llamaba Galatea. Bueno, esta persona que más tarde llegó a ser persona, ¿verdad? Porque era una estatua petrificada, una estructura, escultura. Así que, bueno, nos imaginamos el cuerpo escultural de esta mujer una vez que él la hizo tal cual como se la imaginaba. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es el efecto Pigmalión? Y este origen tomado de la mitología griega, ¿a qué se debe? Hay un experimento que hicieron unas personas, que aquí tengo unas notas para no perderme, una vez más, y estas personas exactamente fueron Rosendahl y Jacobson. Ellos experimentaron con dos grupos. Esto hablando de la parte pedagógica y psicológica, ¿no? Ya les voy a decir rapidito. Lo que hicieron ellos fue un grupo de estudiantes que todavía estaban en primaria. Supuestamente ellos habían hecho un test, cosa que era algo hipotético, nada era real realmente. Es como el efecto placebo, algo así, ¿no? Bueno, le dijeron a los docentes de estos estudiantes que este grupo en particular había salido muy bien, tenía un coeficiente intelectual elevado, así que las expectativas de los profesores hacia este grupo estaba condicionada, estaban ya presumiendo, porque así se lo habían hecho saber, de que eran estudiantes súper inteligentes. Un primer grupo, ¿no? Pero le dijeron a los profesores, no se lo digan a ellos, a los estudiantes. Es algo secreto. Ahora, otro grupo que no había sido recomendado como un coeficiente intelectual elevado, resultó que se asumía de los más mediocres. Entonces no tenían un coeficiente intelectual elevado y más allá de mediocre eran un alumno promedio como cualquiera. Así que, ¿cómo atendían los profesores a un grupo y a otro? Y aquí fue precisamente donde el experimento empieza a verse como algo condicionado, pero que a su vez
No importa que no haya sido realmente el caso de que tenía un coeficiente intelectual alto, este primer grupo que les nombré al principio fue tratado de manera más considerada. Estas expectativas que tenían los docentes relacionados a este grupo resultó que condicionó el trato. Les daban más tiempo, asumían que eran inteligentes ya de antemano y aunque no se lo hacían saber, el trato que le dispensaban era completamente distinto. Lo que logró al final que esta validación continua que le daban los docentes se derivara en que fueran en serio mejores estudiantes. Es decir, que las expectativas que tenían los docentes condicionó el trato y a su vez repercutió o tuvo una incidencia directa en los resultados de estos estudiantes. Es decir, las expectativas y la realidad coincidieron en el hecho de que de verdad este trato que le dieron los docentes tenía y tuvo como consecuencia que de verdad fueran buenos estudiantes, mayores calificaciones, rendimiento escolar elevado, mientras que el otro grupo, los docentes estaban condicionados, en el segundo grupo ahora, de que no tenían muchas expectativas con estos porque eran alumnos promedio. Así que el trato también fue negativamente, vamos a decir, normal. Fue un trato que no tenía mayores expectativas con respecto a este otro grupo y por tanto esto condicionó su calificación porque de todas maneras su rendimiento no fue elevado. No tenían de todas maneras los docentes nada bueno que esperar de ellos o por lo menos nada extraordinario que esperar de este segundo grupo. Y así fue. ¿Qué demuestra este experimento? Este experimento que hicieron estas dos personas antes mencionadas, ¿no? Rosenthal y Jacobson, que el efecto Pigmalión va de eso. El hecho de que tú tengas una expectativa sobre alguien infra o supravalorada va a repercutir directamente en cómo esta persona se vea a sí misma, va a condicionarlo. Y probablemente no se lo digas en sí mismo directamente, pero tu trato va a ir evaluando, de todas maneras ya está predeterminado, por así decirlo, porque este prejuicio que ya tienes de antemano con esta persona o este grupo de personas, de alguna forma va a alterar, va a influir en su comportamiento, en su rendimiento y vas a finalmente validar porque tienes este sesgo cognitivo. El efecto Pigmalión es exactamente, está dentro de los sesgos cognitivos. Ya yo aquí había hablado de los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos nos pasan a todos, ¿no? Es esta heurística, este condicionamiento que puede en algunos casos beneficiar y en otros casos perjudicar, ¿sí? Así que en este caso los estudiantes del experimento de Jacobson y otra vez se me olvida Rosenthal, fue de eso, ¿no? De que en realidad no tenía un coeficiente intelectual alto. Es más, ni siquiera se le había practicado tal test. Pero el hecho de que se supiera supuestamente esta información tan positiva de ellos de antemano, logró que los docentes les trataran mejor. Cuando se trata bien y se tiene expectativas elevadas, parece ser, y hay un condicionamiento que al menos psicológicamente influye, no importa que no se lo digas, de todas maneras, esta influencia le llega a la persona, porque puede percibir el trato que le das y de esa manera él va a sentirse valorado, va a sentirse de alguna manera echado de menos y esto, por supuesto, en sus sentimientos va a influir en la práctica, en su desempeño laboral, en su desempeño estudiantil, en fin, lo va a condicionar. No importa que no sean palabras exactamente del lenguaje oral, sino también puede ser algo paralingüístico, ¿no? Que es suprasegmental.
que de todas maneras no se lo dices a voces, pero sí que se puede percibir que hay un trato favorecido para unos y otros, y esto influye directamente en los resultados, en el hecho de que esa validación, hay una cuestión que algunos llaman eh, mm, pseudociencia, que tiene que ver con el PNL, programación neurolingüística, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de lengua, hay elementos que acompañan a la lengua que son suprasegmentales. Yo aquí expliqué eso. Son, no son verbales, pero sí que están dentro del contenido e influyen en el cómo se expresa el sentido de lo que se dice y de lo que se quiere decir. Así que eso que no se dice, pero que se quiere decir, que no se hace uso verbal, de todas maneras está condicionando, porque se puede percibir más allá de que haya o no un verbo o algo oral. Es decir, el lenguaje propiamente articulado, que se puede ver algo realmente que pueda considerarse tácito, ¿verdad? Explícito, pero el implícito, el que no se dice, pero que se puede percibir, es aquel que de todas maneras va a hacer validación o todo lo contrario. Es decir, si un empleador, por ejemplo, trata mal a alguien, se puede ver claramente de que hay un condicionamiento y, por supuesto, esta persona que es el empleado se va a decepcionar. Esto va a influir en su rendimiento laboral. Pero si este no le dice nada, pero el trato es áspero, se puede percibir que hay un favoritismo de uno sobre otro. Esto, de todas formas, aunque no es verbal, lo va a percibir. Se siente que hay un descontento, aunque no se dice explícitamente. No sé si me logro explicar con esto. Aquí voy a recurrir a mis notas porque aquí hay unos ejemplos en estas dos vertientes. He hablado de la vertiente pedagógica psicológica, que la psicológica, por supuesto, se puede ver claramente en que tiene que ver con la lengua, pero a veces no necesariamente verbal, no necesariamente explícitamente expresado, pero el efecto Pigmalión va de eso. Es un fenómeno usado en psicología. Aquí estoy recurriendo a un término que yo tomé una nota aquí para ver una definición aproximada al significado del efecto Pigmalión. Ya les dije algunos ejemplos. Esta definición que se da aquí me parece muy interesante, ¿no? Un fenómeno usado en la psicología y la pedagogía para referirse a la potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Si yo creo que eres bueno, probablemente ya yo pongo, digamos, las manos sobre la candela, ya yo estoy condicionado a que vas a ser bueno. Y probablemente esta validación que pudiera ser en un momento inicial y que también pudiera sostener, ya de alguna forma hace de que tu rendimiento de verdad, como te están validando, tú quieras del otro lado sostener esa validación y eso te impulse a dar lo mejor de ti. Cuando alguien te valida y te dice algunos halagos para que tú sigas adelante, esto va a influir en el modo de verte. Es una influencia que positivamente te va a condicionar a hacer lo mejor que puedas con el fin de que esta validación, que es como una dopamina, ¿verdad? Es un estímulo que te lleva a seguir queriendo estas dosis de dopamina que te van a seguir llevando a mayor crecimiento y en todo caso un mayor rendimiento que a su vez
te va a dar la validación, porque te van a halagar. Y entonces es un círculo que se puede decir virtuoso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la mitología griega? ¿Cuál es el paralelismo del efecto Pigmalión? Bueno, recuerden, esta persona se lo creía. Creía que esta estatua, esta escultura, hasta le puso un nombre, ¿recuerdan? El nombre era Galatea, podía ser realidad. Y tanto que se lo creía primero él mismo, que finalmente se hizo real, ¿sí? Llámese que le hicieron el favor, hay una diosa que le hizo el favor, que es esta diosa que supuestamente, estoy hablando de la mitología griega, ¿no? No estoy diciendo que esto sea verdad exactamente, recuerden que es un mito, y yo en este caso, y no yo, no, sino las personas que en su momento hicieron esto, que por cierto, esto está datado del año, ya les voy a decir, porque tampoco es que estoy hablando aquí de algo completamente nuevo o un descubrimiento, hay mucha información al respecto, pero este libro de Jacobson se llama Pygmalion in the Classroom, el Pigmalión en el salón de clase. ¿Cómo decir que esto es algo nuevo? Cuando esto data, por ejemplo, del año 1966, ¿no? Así que tampoco es que sea tan viejo. Y aquí estoy viendo de mis notas, expectativa o sesgos. Porque una expectativa es un sesgo. Porque una expectativa es algo que tú, aunque no lo hayas visto, sabes o tienes la certeza o la creencia de que puede ocurrir, ¿no? Si yo tengo una expectativa alta, ¿verdad? El listón lo subo muy alto y te lo atribuyo, yo esperaría de que tú ya de antemano estás ganado a esta persona. Y es cuestión de que tú hagas tu trabajo con el fin de sostener esa validación. Entonces es una expectativa. Cuando esta expectativa se convierte en algo negativo, es cuando el investigador, vamos a hablar de esto un poco, ¿no? El investigador hace una hipótesis, ¿no? Y una hipótesis tiene que ver con, ya de antemano, está condicionando, ya tiene de alguna manera alguna idea previa, ¿sí? Y esta idea previa, por supuesto, puede influir y alterar el resultado, ¿sí? Si yo me puedo ir más bien por esta cuestión sesgo cognitivo de confirmación, ¿no? Yo quisiera confirmar mi hipótesis, pero ese deseo es tan prevalente que puedo de alguna manera coaccionar, hacer que quizás sin ninguna intención premeditada, pero sí que el sesgo cognitivo me lleva a que yo quiero sostener mi creencia, ¿sí? Yo no quisiera que mi creencia, así sea hipotética, quede sin confirmar. En el fondo lo que quiero es que quede confirmada. Pero cuando yo veo que no está haciéndolo así, hay una cuestión que yo puedo ser racional o racionalizador. El racionalizador es que acomoda todo para que encaje en su creencia. En todo caso es dogmático, pero es un dogmático asolapado, ¿no? Porque está torciendo, está divulgando cosas y sosteniéndola con argumentos forzados. Es decir, en todo caso, es un sesgo cognitivo peligroso porque altera cualquier avance. Y no tiene que ver nada con la fenomenología de Husserl, ¿verdad? Edmund Husserl. Recuerda que yo había hablado de él en otra ocasión, pero se los digo rapidito. ¿Qué tiene que ver con la fenomenología? La fenomenología es tratar de ver al fenómeno tal cual, sin influir, sin influir. Esto de sin influir es no alterar. Es difícil, ¿verdad? Porque ya uno de por sí
tiene subjetividad, ¿sí? Yo voy a un sitio a investigar a los, no sé, indígenas del Orinoco, por decir algo, y ya yo me he estudiado previamente, ¿verdad? Tengo un marco teórico o conceptual que me nutro de esta información y esto me condiciona. Cuando voy allá ya yo tengo sesgos, ya yo tengo de alguna forma alterada mi visión en relación a cómo ver aquello desde una manera completamente objetiva. Hasta qué grado la objetividad de verdad es al 100%, porque esto pudiera condicionar la investigación y en tal sentido ya estos sesgos comprometen los resultados. ¿Por qué? Porque yo de alguna forma no estoy siendo tan objetivo. ¿Hasta qué grado puedo ser objetivo al 100%? Es decir, yo como investigador, sujeto, ¿verdad? Yo veo al otro como un objeto y este objeto yo lo tengo que manipular, ¿sí? Al manipularlo tendría que usar estadística, tendría que apelar a la cuestión descriptivista. Yo voy describiendo y tal cual como el fenómeno me va apareciendo, ¿no? Esto es justamente la fenomenología. Y yo hago un esfuerzo consciente para no comprometer la investigación con mis ideas previas. Es decir, trato de ver este objeto o este fenómeno desde un punto de vista que implique no prescriptivismo, sino descriptivismo, en el sentido de que aunque yo tengo mi propia cosmovisión, esta no debe alterar a aquella que estoy a punto de conocer, y si la quiero conocer tal cual ocurre, no debo modificarla, debo mantener la otredad irreductible, una alteridad que después de todo siempre va a ser diferente. Y estas diferencias no debería yo sorprenderme a tal grado de que sencillamente termine haciendo una mismidad. Es verdad que yo debo tener mis referentes, pero estos referentes no deben, y debo evitarlo lo más posible, y este es el reto de cualquier investigador, no debo comprometer la investigación a que encaje, a que se encorsete, a que mi sistema de medida, de valoración, esta cuestión que tiene que ver con el método científico, ¿verdad? En cuanto al método, ya después voy a hablar de eso en otro podcast, quizás, en otro tema. ¿El método científico acaso es unívoco? ¿Acaso la ciencia debe tal cual, siguiendo el método como una especie de receta mágica, me va a llevar a resultados? ¿O será que todos estos tienen que encajar en relación al método, o la metodología que yo tenga debería estarse condicionando dependiendo del fenómeno y no al revés, no que el fenómeno se condicione al método, ¿sí? Es verdad que yo tengo que partir de algo, pero hasta qué grado ese algo lo voy a sostener. Se puede modificar, es más, necesariamente qué es lo que se tiene que mover en relación a qué. Entonces, yo pudiera estar completamente sufriendo un efecto Pigmalión cuando yo, y esto es negativo, quiero señalar esto como negativo, y un sesgo cognitivo que puede perjudicar en el sentido de que altera cualquier resultado y asimismo está vulnerando cualquier identidad y es un peligro en aras del crecimiento de la búsqueda aquella deseada que es encontrar la verdad. Bueno, la verdad es relativo, pero ¿cómo yo puedo corresponder a esta supuesta verdad existente en el marco de un contexto muy particular, que aunque me es ajeno, yo me lanzo a tratar de conocerlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo dejar de ser un sujeto, objeto, que al mismo tiempo
yo me aísle y hasta qué grado puede suceder este aislamiento en el sentido de que deba mantenerme, quizás no dar información, como fue el caso de esta cuestión de no decirle a los muchachos, a los niños, que miren, muchachos, vengan acá, ustedes tienen un coeficiente intelectual altísimo, miren los resultados. Y si tú le dices eso, por supuesto que eso, si se lo creen, y deberían creérselo, la mayoría de las veces es así, tú vas a luchar porque no te quiten eso, ¿sí? Por no modificarlo. Entonces, es como hizo Simón Rodríguez. Yo aquí había hablado de la Tacunga y de esta carta que le escribió al rector de la Tacunga, ¿sí? Una de las cosas que tiene Simón Rodríguez, maestro, vayan a ver el video que está aquí. Por cierto, suscríbanse, compartan, es importante porque yo quiero crecer en cuanto a este canal, no solamente por cuestiones de ego, sino porque la información que hay aquí es importante. Por ejemplo, el caso de Simón Rodríguez, como esta visión robinsoniana, él siempre dijo, maestro de Simón Bolívar, creo que ya lo dije, que asumiendo en este experimento de escuela en la naciente república recientemente liberado de Latinoamérica, lo que se conoce hoy como Latinoamérica, eh, muchos países, pero cuando recientemente se liberó, la visión de Simón Rodríguez era emancipar, pero no emancipar como el fin, ¿no? Sino como el medio, ¿sí? Una cosa es asumirse ya y que esto no te lo quiten y trabajar por ello, y otra cosa es decir, yo voy a trabajar por esto. Por ejemplo, ya les pongo el caso para no enredarme con esto, ¿no? ¿Qué era lo que decía Simón Rodríguez? Los asumimos libres, ya están liberados, emancipados. Ya esto era un hecho, ¿sí? En tal sentido, por ser libre, tienen derecho absoluto a la educación. Una cosa es decir que ser libre te da derecho a la educación, que era como lo hacía a saber, y toda la estrategia pedagógica iba alrededor de eso, la de Simón Rodríguez. Y otra cosa es decir, voy a educarme para liberarme. ¿Sí? Es al revés, ¿verdad? Yo me educo para liberarme o porque soy libre me educo. ¿Sí? Es decir, si tú asumes ya, y era como lo hacía Simón Rodríguez en su estrategia pedagógica, en su programa, si se quiere, era esta, tú ya eres libre, asúmete como libre, emancipado, ya eso es un hecho. Es como el destino manifiesto pregonado por la nación estadounidense, ¿no? Como su política, que fue muy ruda además en esta cuestión de colonizar y acabar con los nativos americanos. Pero el destino manifiesto es algo que ya asumes, es una profecía autocumplida. Una profecía autocumplida es cuando tú decretas algo y después vas y lo haces para que sea en efecto una realidad. Pero primero lo pregonas, te lo pones como una meta al frente, pero no como una meta por venir dudosa, sino que lo decretas. Destino manifiesto va de eso. Y el destino manifiesto quiere decir, bueno, esto es un hecho. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a ver, pero claro que lo voy a hacer. Un objetivo completamente fijo y lo demás es cuestión de tiempo para alcanzarlo. Y cuando tú te crees eso, primero va de la creencia. Usted no ha escuchado eso por ahí de que si tú no te lo crees, mucho menos vas a poder convencer a otro de que te crean. Lo primero que tienes que hacer es creértelo tú, ¿no? Claro, esto es peligroso, cuidado con los estafadores, ¿no? Porque usan la verborrea, ¿sí? Y toda esta labia para que finalmente otros le crean y terminan porque es malintencionado. Pero hasta se ha visto el efecto Pigmalión, incluso en esta persona que puede convertirse y parecer exactamente ser un sociópata, ¿verdad? Un estafador es un sociópata que está alterando a la sociedad y puede que engañe en masa. Pero este engaño, por buscar la validación, al principio tramposamente, ¿verdad?
Hay una película por allí de Leonardo DiCaprio que creo que se basa en hechos reales. Ya la voy a buscar. Si la busco, lo voy a poner por aquí. Que trata de una persona que empezó a falsificar cosas. Por ejemplo, yo soy médico y falsificó el certificado de ser médico. Todas estas cosas, yo soy piloto. Pero para sostener esto, tuvo que capacitarse. ¿Sí? Tuvo que aprenderlo para que los demás pudieran ver que el certificado correspondía a los hechos, ¿sí? Así que aunque al final descubrieron que el certificado era falso y que era una estafa y que era un timador, es innegable de que esta persona en el proceso de querer engañar a otros asumió eso, lo aprendió y de verdad. Así que es algo muy atrevido, arriesgado, pero el efecto de Pigmalión va de primero tener esto como, no como meta, sino como un hecho. Y después de que lo sostienes con la validación, no solamente de otros, que vas a querer seguir que te la den, y por precisamente querer la validación de otro, vas a darle argumentos. Y estos argumentos, en este esfuerzo de conseguirlo, se van a convertir en algo real, sin darte cuenta casi. ¿Sí? Por eso es que aquí hay un término que tiene que ver con eso. Mire, ya le voy a leer un poquito más acerca de algunos, yo diría, conceptos alrededor del efecto Pigmalión. Se refiere a cómo las expectativas y creencias de las personas adultas sobre un niño o niña puede influir en su desempeño o desarrollo. Y ahora vamos a detenernos a los niños y niñas, que ya dije que el primer experimento fue de eso, de cómo la validación, que al fin y al cabo era completamente falsa porque no se habían hecho estos estudios de coeficiente intelectual a estos niños. De todas maneras, esto se puso como un hecho y este hecho al final se validó. Los resultados fueron exactamente correspondientes a aquello que se dio por verídico, ¿sí? Y al final se sostuvo, ¿sí? Es como que, por ejemplo, yo te digo a ti, mañana voy a tener listo un proyecto, ¿sí? Y yo te digo a ti, no, ya yo lo tengo listo. Cuando yo te digo a ti, ya yo lo tengo listo, y en mi cabeza está, mira, pero tú no lo tienes listo, eso es mentira. Pero cuando yo te digo eso, después me voy a trabajar. ¿Por qué? Porque ya yo te di mi palabra de que está listo. Y aunque no lo tengo listo, yo voy a trabajar arduamente para que cuando tú vengas, quizás yo te digo, ven mañana a las 10 que eso ya está listo. Yo estoy asumiendo algo como un hecho cuando en realidad no está. Pero lo quiere decir de que yo no me voy a poner a trabajar en eso con el fin de cumplir mi palabra. ¿Sí? Este es un destino manifiesto, una profecía autocumplida. En el caso de los niños también, el PNL, programación neurolingüista, va de eso, validar, ¿sí? Dar encomio, no ser tan mezquino a la hora de dar encomio, de dar validación, ¿sí? Cuando algo no está saliendo bien, uno puede rapidito reprimir y rápido juzgar, pero esto justamente va a crear el efecto Pigmalión negativamente en el sentido de que la persona va a sentirse tan fracasada que va a ir de fracaso en fracaso porque sencillamente no hay un estímulo. El estímulo tiene que venir después de la recompensa, ¿acaso? O hay que valorar también el proceso. Y el proceso no necesariamente a priori es puro éxito. También hay tropiezos que tienen que ver con el hecho de que se está en un proceso de aprendizaje que está en gestación y que llegado el momento va a madurarse. Pero ese tiempo no va a tampoco requerir, ni deberías hacerlo como una especie de comparación. Comparación conmigo mismo, pero no con otra persona. Es decir, tú puedes decirle, oye, lo hiciste bien, hablando de un niño o de cualquier persona en realidad, pero los niños en especial son muy vulnerables
pero yo digo los niños, pero en realidad estoy hablando del ser humano en general, no importa qué edad tenga. Pero es que los niños especialmente están en este proceso de enseñanza-aprendizaje muy novedoso todo para ellos, entonces es más delicado todavía porque si tú reprimes a un niño o rápidamente vas con improperios o con aquello de que la letra con sangre entra, no sé, que tú eres violento a la hora de enseñar, ¿sí? Estás uniendo dos cosas peligrosas. Estás haciendo que esto al fin y al cabo se derive en un trauma. Cuando yo relaciono aprendizaje con, con disciplina severa, con golpes, con improperios, yo voy a tener miedo. Yo voy a hacerlo por cuestión de temor a la violencia que se pueda venir si no lo hago. Pero no es una motivación correcta. Ese motor que está impulsándome a aprender es muy, muy gris. Y yo lo que voy a hacer, y es un peligro que siempre se corre, es probablemente convertirme en un experto o darte la razón, porque de todas maneras si no lo hago me va a ir mucho peor, violentamente hablando, y este estímulo que finalmente va a tener resultados, a lo mejor buenos, pero en el momento en que tú des la vuelta o que yo salga de ese sitio, yo no voy a seguir sosteniendo tal cosa. En ese sentido, pues estás viendo, y yo lo he visto demasiado, a niños ya después de adultos no quieren agarrar más un libro, no quieren coger un libro más nunca, están traumados, no quieren saber nada de educación, aunque la educación siempre prevalentemente está orbitándoles y es imposible no aprender más nunca, siempre se está aprendiendo, pero hablo de la educación formal encorseta. La educación formal tiene muchos previos en cuanto a competencias. Estas competencias a veces son exigidas de forma severa, bien sea por docentes o padres o porque el sistema así lo implique, ¿sí? El currículum, el, el- el que se deriva al fin y al cabo, el magisterio y todo eso, va de motivación, pero ¿cuál es el móvil, acaso? Entonces el efecto Pigmalión en relación a los niños va de eso. ¿Qué decir de los adultos? La influencia, sigo leyendo otro concepto alrededor del efecto Pigmalión. La influencia que una persona puede ejercer sobre otra basada en la imagen que ésta tiene de ella. Una influencia que alguien ejerce sobre otra. Y esto, aunque yo he dicho aquí y atribuyendo a la monodología y aquel concepto que hay que llevarlo de manera moderada, ¿verdad? Que se habla del hecho de que tú no tienes que condicionarte, o por lo menos esto no debe afectarte a un grado de que estés manos atadas y que estés de alguna manera, esta palabrita que tiene que ver con Leibniz, ¿verdad? Las mónadas no tienen ventanas, en el sentido de que no te pueden alterar estoicamente, pero de manera moderada, no puedes dejar, no puedes permitir de que otros te moldeen y que tú no tengas ninguna cuestión que hacer al respecto, como que si estuvieras determinado. Este determinismo en función de lo que otro quieres que hagas. Pero también es cierto lo que aquí dice. Tú puedes influenciarte negativa o positivamente en relación a tu entorno, ¿sí? Entonces es un aprendizaje que es completamente cooperativo y también puede ser virtual. Puede ser que una influencia lejana termine perjudicando. Y esta influencia lejana puede ser en este tiempo de globalización y de las redes sociales en pleno apogeo, esto te afecta. De modo que puede elevarte o puede también llevarte a una depresión. Pero claro, tú
puedes controlar eso porque no estás determinado, pero sí que está influenciado por el entorno, ¿verdad? Uriel Bronfenbrenner, yo aquí lo he dicho en otras ocasiones, habla sobre la ecología del desarrollo humano, y esto por supuesto que tiene que ver con el ontosistema y todos los otros sistemas que en este modelo que él puso definitivamente te afecta. La escuela, la familia y todos los que hay allí son personas. El gobierno, el cronosistema, ¿sí? Todo eso tiene que ver con personas. Entonces las personas te influyen. Al que el círculo más cercano a ti te influye. Tu familia, inmediatamente, la comunidad, ¿sí? El exosistema que va mucho más allá de la familia, que se pudiera decir que es la influencia primaria, ¿sí? Aquella por la que generalmente aprendemos la lengua incluso, ¿no? Por eso se habla de L1 o lengua materna. Entonces por allí ya va una influencia previa que te pudiera codificar de alguna manera, porque tú estás alrededor de eso y eso te va inevitablemente a influir. Pero ¿cómo quieres que esa influencia llegue? ¿Acaso puedes cambiar? Bueno, la neuroplasticidad cerebral indica de que puedes cambiar. No estás determinado, condenado a ser como, no sé, como la gente del barrio donde vives. No estás condicionado y no pasa nada, sino que esto de la individualidad también se ejerce, ¿no? Tú puedes de alguna forma salir de un ciclo, romper el ciclo y empezar a hacer cosas nuevas y auténticas, ¿sí? Entonces, la influencia que una persona puede ejercer sobre otra no hay que, de todas maneras, asumirla como algo negativo siempre. Puede ser algo positivo. Recuerden, el jefe que constantemente te está valorando, aprecia tu trabajo, la madre que por medio de programación neurolingüística te está diciendo que lo estás haciendo bien, te salió mal ahora, pero tranquilo, te puede ir mejor, síguelo intentando. Esta validación que no está siendo, como algunos llegaron a pensar y todavía se piensa en mucho, está esta cuestión de que mientras más te halague, te voy a dañar. Entonces mejor no te halago. Entonces yo reprimo felicitarte, yo reprimo el hecho de que te dé un gesto, un guiño. ¿Por qué? Porque yo creo que eso te va a hacer daño. Y es todo lo contrario, va a ser muy, 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 muy potente en relación a que este estímulo te puede llevar, esta validación, a que tú puedas querer seguir sosteniéndola. Es normal, ¿no? Imagínense, cuando a alguien le tratan mal, si tú le dices a una persona, eres un borracho, eres un borracho, eres un borracho, como que de alguna manera estás marcando eso, o eres malo, eres de lo peor. Estos improperios que se pueden decir en un momento acalorado, como habla desatinada, y claro que van a surgir, no estoy hablando de que tengas que ser perfecto, ni mucho menos, pero que cuando tú estás marcando esto, como que asumiendo que una persona es tal cosa, estás etiquetándolo, ¿sí? Y al hacerlo así, estás perjudicando porque esta persona se lo va a creer. Así como se puede creer que es una persona buena, y esto es positivo, se puede creer en serio de que es una persona mala y hasta rendirse. Como decir, bueno, yo soy así, ya yo no voy a cambiar, esto es lo que yo soy. Y esto es perjudicial. Por eso es que en el trabajo, y aquí hablo de otro concepto, que lo tengo escrito aquí, efecto Pigmalión, la expectativa o provisiones de los profesores también tiene que ver. ¿Cuál es la expectativa que tienes como profesor, como madre, como padre, como adulto sobre alguien o sobre algo, ¿no? Esta expectativa que yo pongo mi confianza en que lo vas a hacer. Entonces esta confianza previa va a influir en que la persona, la mayoría de las veces,
Claro que es verdad que hay personas que pueden en algún momento dado defraudar esta confianza y que esto de alguna manera dice, como algunos suelen decir, que dañaron mi corazón. Dañaron mi corazón, ahora yo creo que, no sé, todos los hombres son malos ahora, o todas las mujeres son malas, o todos estos carros que son malos, esta marca de vehículos, o los mecánicos todos son malos, o las personas de color todos son malos. Y habría que ver eso de personas de color, porque todas las personas son de color. Y bueno, pero bueno, sí me entienden, ¿no? Que los estereotipos no se sigan sosteniendo como una barrera que termine de alguna manera coaccionando a una persona que nada tiene que ver, ¿sí? Por ejemplo, si te fue mal con cierta persona, eso no quiere decir de que todas las personas, qué sé yo, de cierta nacionalidad son malas, nada más porque a ti te fue mal, tienes una mala experiencia. Aunque se puede entender, ¿no? Se puede entender de que ya haya esta precondición, porque también por el lado positivo existe, ¿no? Si a mí me fue bien con cierta persona de cierta nacionalidad, yo puedo decir, como yo he escuchado muchas veces, no, esas personas, esos son todos muy buenas personas, toditos. Y eso también es mentira, es falso. No todas las personas de cierta nacionalidad son buenas personas. ¿Y buena persona en función de qué? ¿Cuál es el criterio? Esta persona cometió un acto de fechoría, te estafó, te hizo algún daño, pero entonces esa persona, en un momento dado, porque tampoco hay que congelarlo en el tiempo, ¿no? Puede que esta persona, y debería hacerlo, un cambio radical. Y este cambio radical, por supuesto, que yo como afectado no lo voy a creer, o no voy a creer que esta persona haya cambiado. Yo quisiera seguir pensando que esta persona es mala y quisiera que eso se sostuviera en el tiempo, para que haya una correspondencia entre lo que me pasó y lo que sigue siendo. Cuando más bien yo debería apelar, y esto es difícil, no estoy diciendo que sea fácil, que esta persona, es verdad, en un tiempo fue malo por lo que sea que haya pasado, pero que ahora ya yo tengo buenas razones, porque de todas maneras no es estático nadie en el tiempo. Una persona buena puede convertirse en malo, puede ser bueno para alguien y malo para otro alguien. En fin, es muy difícil y por eso de juzgar, de prejuzgar, que es algo muy típico, y más que todo etiquetar a alguien, congelarlo en el tiempo, es devastador, devastador, porque esta persona de verdad se lo puede creer y no debería, porque la enseñanza y todas estas experiencias vividas deberían más bien ayudarte a salir adelante. El efecto Pigmalión va del hecho de que tú te lo creas y que también hagas que otro lo crea. Pero tiene sus lados positivos y negativos, como hemos visto, ¿no? Aquí voy a hablar de otro punto, la expectativa y provisiones de los profesores. Bueno, ya dije eso, ¿no? Previsiones. Que un profesor ya tenga unas expectativas malas o buenas de ti. Y entonces eso te va a condicionar. Sobre la forma en que de alguna manera se condiciona a los alumnos, se determinan, precisamente esto altera la conducta de los alumnos y versus la conducta que los profesores esperan. Y aquí habla sobre el experimento social que ya les mencioné de Rodeltan y Jacobson, ¿sí? Este experimento que ellos hicieron con los estudiantes, unos con coeficiente intelectual supuestamente alto y otros promedio normal. Y esto afectó a qué? Afectó un par de cosas. Uno, a cómo los docentes le trataron, ¿sí? Y dos, a su vez, esto de cómo lo trataron influenció, tuvo una repercusión directa, esta validación, esta programación neurolingüística positiva, en el cómo ellos de verdad fueron asumiéndose como tales, aún sin saberlo explícitamente. No fue que le dijeron una vez más, ustedes tienen un coeficiente intelectual alto,
No fue que alguien les dijo eso, sino que ellos vieron que el trato que se les estaba dando iba de eso que estaba implícito en el trato. Y que finalmente hizo que ellos de verdad tuvieran resultados promedios superiores y fueran buenos estudiantes, excelentes estudiantes, tal como lo hubiese dicho aquella cuestión que nunca se hizo, ¿no? Aquel test de inteligencia. Así que el otro punto va de esto, ¿no? Una profecía autocumplida, ya les había dicho. ¿Qué es una profecía autocumplida? Nuevamente, lo mismo que hemos estado hablando todo el rato. Es una expectativa que incita a las personas a actuar en forma que hacen que esta expectativa se cumpla. Una profecía autocumplida, ¿sí? Yo, como un destino manifiesto, digo algo, luego eso, con todas las cosas que yo haga, lo voy a alcanzar y lo voy a cumplir, ¿sí? Es una profecía autocumplida, o como dice aquí, una profecía autorrealizada, porque yo voy a trabajar por eso y ya yo lo decreté, por así decirlo, ¿no? Así que el efecto Pigmalión es, por ejemplo, tiene que ver con los roles adquiridos. Aquí me acordé de este dato y con esto ya voy cerrando. Un rol adquirido es la cultura, ¿sí? Tú te asumes como parte de algo porque estás influenciado por ese contexto. Y mire que la influencia de todas maneras, empezando por la lengua, que ya lo había dicho, que la lengua nosotros la tomamos del entorno, así que nos antecede. La lengua, la cultura propiamente tiene que ver con la lengua directamente. Así que la cultura es algo que tú asumes como propio. Cuando tú vas a otro sitio que no es precisamente tu cultura, ¿sí? A lo mejor es tu idioma, pero tu idioma español, aun siendo el español, y lo digo por experiencia, el español no se habla igual en cualquier lugar. No es que por hablar, no, habla hispana, entonces la lengua es igual. Hay una variedad lingüística que lo hace completamente distinto. Así que esta cuestión que tú puedas vivir como una experiencia fuera de tu cultura, aquella que asumes ya como propia, bien sea de tu país o de tu región, tú puedes ver ahora que hay una discrepancia y que puedes notar en función de esta discrepancia cuál es de verdad. Estás como haciendo una desconstrucción que ya asumías como natural, pero que sabes que de todas formas tiende a ser artificial, porque si fuera natural se practicara en todos lugares. Entonces es natural de una región, lo cual no quiere decir de que sea natural de otra, ¿sí? Entonces la cultura también es igual, es una cuestión que tú tomas como referencia y que asumes propia, pero en realidad es una conducta aprendida y que se puede desaprender. Es más, en algunos casos es necesario que adoptes la cultura de la región donde ahora vives, porque esto te va a permitir, y el cerebro por supuesto que innatamente lo puede hacer, está condicionado para hacerlo por la plasticidad, va a permitir de que tú te adaptes a tu nuevo entorno, bien sea que tengas que aprender un idioma nuevo, bien sea que tengas que aprender cómo se usan los recursos lingüísticos en un lugar y otro, así sea de tu propia lengua, supuestamente habla hispana, que no es igual para nada en todos los lugares. Tienes que aprender cuáles son las referencias, cuáles son los modismos, qué decir y qué no, en qué modo, cuándo, cómo, los niveles prosódicos. Hay una cantidad de cosas que aprender. No solamente cultura tiene que ver con la comida, los bailes, aunque también con lo que son las costumbres de ese lugar en específico. Y que cuando tú te vas en cuestión de que veas y que te termine chocando con las diferencias culturales, es como cuando pones una
un objeto negro sobre un fondo negro. No pasa nada, ¿no? No puedes ver nada, no puedes ver ninguna diferencia. Piensas que eso es natural. Pero cuando tú pones ese mismo objeto negro sobre un fondo blanco, tú terminas desconstruyendo y asumiendo, viendo más claramente, paulatinamente, por supuesto, y al final terminas viendo lo diferente que eres, más allá de las similitudes, ¿no? Uno, como nosotros los seres humanos, hay similitudes grandísimas, ¿sí? Hay un conjunto más grande, pero también hay subconjuntos y tú eres, evidentemente, partes de un subconjunto, aunque ese subconjunto a su vez está circunscrito o forma parte de un conjunto más grande, que son los seres humanos, los seres vivos, el planeta Tierra, el sistema en el que vivimos, la Vía Láctea, el universo. Todos formamos parte de un conjunto, pero también hay particularidades que son inconmensurables, diría yo, pero que se pueden extender puentes por aquello de la racionalidad compartida. La racionalidad compartida va del hecho, yo lo he dicho aquí muchas veces, el principio de caridad, llámese Donald Davidson, ¿verdad? Que hablaba sobre esta cuestión del monismo anómalo, ¿verdad? De los efectos mentales que aunque no son evidentes, ¿sí? Y tiene que ver con esto que está implícito, pero que tiene repercusiones en la vida real. Así que hay un efecto mental. Y este efecto mental tiene que ver con la prosodia, tiene que ver con aquello que es suprasegmental, supralingüístico y todo esto que termina formando parte del lenguaje, aunque no es exactamente lenguaje oral o lenguaje, dícese explícitamente, sino que está incluido, ¿verdad? Está implícito, no tanto explícito, pero que al mismo tiempo aporta información. Digo esto porque ya lo voy a aterrizar otra vez, porque estamos hablando del efecto Pigmalión. Porque hay creencias, ¿verdad?, que tú tienes tan arraigadas que al final se convierten en un hecho, ¿no? Si yo creo que soy bueno en algo, yo voy a trabajar por eso. Pero también hay creencias que son asumidas no tanto a nivel de autopercepción, ¿no?, sino de cómo te perciban otros. Y cómo te perciben otros, quizás algunos, y esto va, por ejemplo, de cómo tú le otorgas a una persona algunas bondades, algunas cualidades que no estoy hablando de cualidades o atributos que son de alguna manera genéticos, ¿verdad?, inmutables. Estoy hablando de aquellos que tú le puedes poner de manera psicológica. ¿Cómo te imaginas tú a alguien? Eso no quiere decir de que este alguien sea exactamente como tú te lo imaginas, ¿sí? Porque sencillamente es una construcción mental que tú has hecho de esta persona. Pero esta construcción mental, de alguna manera, va a modificar, alterar, condicionar, va a conectarte con esta otra persona. Así que sí es importante el hecho de que tú te creas, primero, cómo te concibes, y segundo, también tendrías que tomar en cuenta cómo te ven otros, pero de manera equilibrada, porque resulta que si otros te están tratando de manera deplorable, haciéndote creer que eres una escoria o haciéndote improperios, no estoy hablando de halagos, y quizás halagos que no necesariamente son merecidos, pero que tú quieres hacerte digno, y por querer hacerte digno vas a trabajar prevalentemente por eso. Y cuando hablamos de la escuela, de la pedagogía, de la psicología, una vez más, en cuanto al aula de clase, es bueno y siempre es algo muy beneficioso para el aprendizaje de que des muchos condiciones, no solamente en cuanto a recompensa, sino a muchos gestos de confianza
para que esta persona también pueda empoderarse, ¿no? Sin caer en niveles de orgullo ni nada de eso, pero que pueda sentirse digno y confiado para sacar lo mejor de sí, ¿no? De esto va el efecto Pigmalión. Voy a terminar por el momento. Esto lo podemos hablar muchas veces más y relacionarlo con otros temas, pero ahora voy a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por vernos. Recuerden suscribirse, recuerden compartir. Esto es muy beneficioso porque, bueno, la idea es crecer un poco en función de que esto se pueda difuminar, se pueda difundir, ¿sí? Pero bueno, gracias por vernos. Nos vemos otro día. Chao, chao.